¿Qué harías si encontraras a un hombre borracho y descontrolado bajo la lluvia? Una joven genio de los números, atrapada sirviendo copas en un bar de Madrid tras perderlo todo. Una noche lluviosa, encuentra a un hombre destrozado en la calle, cargando un secreto que podría cambiarlo todo. Pero al descubrir una red de traiciones que amenaza con hundirlo, debe decidir, arriesgar su corazón para salvar su imperio o dejarlo ir. Quédate para saberlo. Esta historia te dejará sin palabras. La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de Malasaña, el corazón bohemio de Madrid. Era pasada la medianoche, y el aire olía a asfalto mojado y a promesas rotas. Victoria, de 25 años, cerró la puerta del bar El Refugio, donde trabajaba hasta altas horas de la noche. Su delantal estaba manchado de cerveza y sus botas gastadas crujían contra el suelo húmedo. A pesar de la fatiga que le pesaba en los hombros, sus ojos oscuros brillaban con una chispa de determinación. Era una mujer que no se rendía fácilmente, aunque la vida le había dado más golpes de los que cualquier joven debería soportar. Victoria no siempre había sido camarera. Hace apenas 3 años, su familia poseía una pequeña empresa de contabilidad en Toledo, conocida por su precisión y fiabilidad. Ella, con su mente prodigiosa para los números, había sido la joya de la familia. A los 18 años ya resolvía ecuaciones complejas y diseñaba algoritmos que impresionaban a los clientes más exigentes. Pero la crisis económica, junto con una traición devastadora de un socio de confianza, hundió el negocio familiar. La bancarrota les arrebató todo: la casa, los ahorros y la estabilidad. Su padre, destrozado, se refugió en el alcohol, su madre, en la resignación. Victoria, sin embargo, decidió luchar. Se mudó a Madrid, alquiló un pequeño apartamento en Lavapiés y tomó el trabajo en el bar para sobrevivir. Pero en su diminuta habitación, llena de libros sobre matemáticas y estadísticas, aún soñaba con recuperar su vida. Esa noche, mientras ajustaba su bufanda para protegerse del frío, algo llamó su atención. Bajo un farol parpadeante, un hombre estaba sentado en la acera, con la espalda contra la pared del bar. Su traje, aunque empapado, era caro, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente. Murmuraba algo incoherente, con una botella de whisky medio vacía en la mano. Victoria frunció el ceño. No era la primera vez que veía a alguien en ese estado, pero algo en él le hizo detenerse. Tal vez fue la vulnerabilidad en su postura, o la forma en que sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «Hoy. ¿Estás bien?», gritó ella, acercándose con cautela. El hombre levantó la vista, sus ojos verdes nublados por el alcohol, pero con un destello de sorpresa. No respondió, solo dejó caer la botella, que rodó hasta perderse en un charco. Victoria suspiró. No podía dejarlo allí, bajo la lluvia, como si fuera un perro abandonado. Con esfuerzo, lo ayudó a levantarse, apoyando su peso contra su hombro. «Vamos, te llevaré a un lugar seco», murmuró, aunque no estaba segura de por qué se molestaba. El hombre apenas podía caminar, y cada paso era un desafío. Finalmente, llegaron a su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros y cuadernos llenos de ecuaciones. Lo dejó en el sofá, que crujió bajo su peso, y fue a buscar una manta. Cuando regresó, él ya estaba dormido, con la respiración pesada y el rostro relajado. Victoria lo observó por un momento. Había algo en él que no encajaba con el típico borracho de medianoche. Su reloj, aunque mojado, era un Patek Philippe, y su camisa llevaba las iniciales VM bordadas en el puño. Sacudió la cabeza y decidió no pensar demasiado. Preparó una olla de sopa de ajo, un plato humilde que su abuela le había enseñado, y lo dejó calentándose en la cocina. Luego, agotada, se desplomó en una silla y se quedó dormida. A la mañana siguiente, el aroma de la sopa llenaba el apartamento. El hombre, ahora despierto, se incorporó con dificultad, sosteniendo su cabeza como si le fuera a estallar. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz ronca pero con un tono culto. Victoria, que estaba sirviendo la sopa en un cuenco, lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «En mi casa», respondió ella, colocando el cuenco frente a él. «Anoche estabas hecho un desastre en la calle. No podía dejarte allí». Él la miró, desconcertado, y luego observó el cuenco humeante. «Gracias», dijo, con una sinceridad que la sorprendió. Tomó una cucharada, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Victoria se sentó frente a él, con su propia taza de café, estudiándolo. Había algo en su mirada,
una mezcla de cansancio y determinación que le resultaba familiar. Me llamo Vicente, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Vicente Morales. Su nombre sonaba vagamente familiar, pero Victoria no podía ubicarlo. ¿Y tú eres? Victoria, respondió ella, sin dar más detalles. No estaba segura de querer compartir su historia con un extraño, por muy atractivo que fuera, con esos ojos verdes que parecían ver más allá de lo evidente. La conversación comenzó lentamente, pero pronto fluyó con naturalidad. Vicente no era un borracho común. Era el CEO de Innovatech, una empresa tecnológica que había revolucionado el mercado con sus sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, ahora estaba al borde del colapso. Un competidor, Neuracorp, había lanzado una campaña despiadada para hundirlos, acusándolos de plagio y manipulando a los inversores. La prensa, siempre ávida de escándalos, se había sumado al ataque, y Vicente estaba perdiendo la batalla. La noche anterior, abrumado por la presión, había recurrido al whisky para olvidar. Todo lo que construí, años de trabajo, de noches sin dormir, se está derrumbando, confesó, con la voz quebrada. Y lo peor es que no sé cómo detenerlo. Victoria lo escuchó en silencio, sintiendo una punzada de empatía. Ella sabía lo que era perderlo todo. Pero también sabía que rendirse no era una opción. Déjame ver los números, dijo de repente, sorprendiendo incluso a sí misma. ¿Qué? La lluvia había regresado a Madrid, golpeando las ventanas del apartamento de Victoria con una furia que parecía reflejar el torbellino en su interior. Habían pasado 2 semanas desde la reunión de la junta directiva, y aunque Innovatech había ganado algo de tiempo al exponer la traición de Carlos, Neuracorp no se había rendido. Al contrario, habían intensificado su ataque, lanzando una campaña mediática aún más agresiva, acusando a Vicente de manipular pruebas para encubrir su propia incompetencia. La prensa sensacionalista de Madrid se deleitaba con el escándalo, y las redes sociales estaban inundadas de rumores. Pero lo que más preocupaba a Victoria no era la guerra pública, sino un nuevo descubrimiento que la había dejado sin aliento. Mientras revisaba los últimos documentos financieros, encontró una conexión inesperada. El socio que había traicionado a su familia en Toledo, Javier Salazar, ahora trabajaba como consultor para Neuracorp. El nombre, que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria, reapareció como un fantasma. Cada número, cada transacción, parecía señalarlo como el cerebro detrás del sabotaje a Innovatech. La furia y el dolor se mezclaron en su pecho, haciendo que le temblaran las manos. No era solo una batalla por Vicente, ahora era personal. Victoria no le había contado a Vicente sobre su pasado. Cada vez que él intentaba acercarse, preguntando por su vida antes de Madrid, ella cambiaba de tema con una sonrisa o una broma. Pero esta vez, no podía escapar. Si quería derrotar a Neuracorp, tendría que enfrentar a Javier, y eso significaba desenterrar heridas que aún no habían sanado. Esa noche, Vicente llegó al apartamento con una bolsa de churros recién hechos y una botella de orujo, un licor típico que, según él, arreglaba cualquier mal día. La encontró sentada en el suelo, rodeada de papeles, con los ojos enrojecidos. «¿Victoria?», dijo, arrodillándose a su lado. «Paris's agotada». «¿Qué pasa?». Ella dudó, pero la calidez en su voz deshizo sus defensas. «No es solo Neuracorp», confesó, con la voz temblorosa. «El hombre detrás de todo esto. Javier Salazar. Él destruyó a mi familia. Y ahora quiere destruirte a ti». Las palabras salieron como un torrente, y antes de que pudiera detenerse, le contó todo: la bancarrota, la traición, los años de lucha. Vicente escuchó en silencio, sus ojos verdes fijos en ella, llenos de comprensión. Cuando terminó, él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No estás sola en esto», dijo suavemente. «Lo enfrentaremos juntos». Había algo en su tono, una mezcla de determinación y ternura, que hizo que el corazón de Victoria se acelerara. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos dos, sentados en el suelo, rodeados de números y promesas no dichas. La confrontación con Neuracorp llegó más rápido de lo esperado. Vicente, con la ayuda de Victoria, había reunido pruebas irrefutables del sabotaje, incluyendo correos electrónicos que vinculaban a Javier con las filtraciones. Convocaron una rueda de prensa en la sede de Innovatech, un edificio moderno en el Paseo de la Castellana. Victoria, aunque nerviosa, insistió en estar presente. Quería mirar a Javier a los ojos y hacerle saber que no había ganado. El día de la rueda de prensa, la sala estaba llena de periodistas,
inversores y curiosos. Vicente, vestido con un traje impecable, habló con una seguridad que escondía las noches de insomnio. Presentó las pruebas con claridad, desmontando una a una las acusaciones de Neuracorp. Pero el momento crítico llegó cuando Javier, que había sido invitado bajo el pretexto de aclarar malentendidos, tomó la palabra. Su sonrisa arrogante hizo que Victoria apretara los puños. «Todo esto es una cortina de humo», dijo Javier, con un tono condescendiente. «Vicente Morales está desesperado por salvar su empresa fallida. ¿Y esta camarera? ¿Qué sabe ella de negocios?». Las risas de algunos periodistas cortaron el aire, y Victoria sintió una punzada de humillación. Antes de que Vicente pudiera responder, ella se puso de pie. «Sé lo suficiente como para exponer a un traidor», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Con precisión quirúrgica, presentó los documentos que demostraban las acciones de Javier, no solo contra Innovatech, sino también contra su familia años atrás. La sala quedó en silencio, y la sonrisa de Javier se desvaneció. Los flashes de las cámaras capturaron su expresión de derrota. Esa noche, de vuelta en el apartamento, la adrenalina aún corría por las venas de Victoria. Innovatech había recuperado la confianza de sus inversores, y Neuracorp enfrentaba una investigación legal. Pero para ella, la victoria era agridulce. Enfrentar a Javier había reabierto heridas, y aunque había ganado, se sentía vulnerable. Vicente, percibiendo su estado, la llevó al tejado del edificio, donde la ciudad de Madrid se extendía bajo un cielo estrellado. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. «No sé cómo lo haces», dijo él, apoyándose en la barandilla a su lado. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Victoria sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «No siempre me siento fuerte», admitió. Él se giró hacia ella, y antes de que pudiera responder, la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que decía más de lo que las palabras podían expresar. Luego, con una suavidad que la tomó por sorpresa, inclinó su rostro y la besó. Fue un beso lento, lleno de promesas, que hizo que el mundo se detuviera. Cuando se separaron, Vicente apoyó Fourid contra el de ella. «No sé qué viene ahora», susurró, «pero quiero que estés en mi vida, Victoria. No como mi salvadora, sino como algo más». Ella rió suavemente, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. «Tal vez podamos resolver eso juntos», respondió, y por primera vez, sintió que los números no eran lo único que podía darle sentido a su vida. «Los números», repitió ella, con una confianza que no sentía del todo. «Los balances, los informes financieros, los contratos. Si hay un problema, los números siempre lo muestran». Vicente la miró como si estuviera loca. «¿Tú? ¿Una camarera?». Victoria apretó los labios, conteniendo la rabia. «No soy solo una camarera», dijo, señalando las estanterías llenas de libros. «Dame una oportunidad. Si no puedo ayudarte, no pierdes nada». Él dudó, pero algo en la determinación de sus ojos lo convenció. «Está bien», dijo finalmente. «Te enviaré los documentos. Pero no te hagas ilusiones. Esto es un desastre». Mientras Vicente se marchaba, prometiendo enviar los archivos, Victoria sintió una chispa de emoción. Por primera vez en años, los números volvían a llamarla. Pero también había algo más, algo que no podía ignorar, la forma en que Vicente la había mirado, como si viera en ella algo que ni ella misma reconocía.